Buenos días muchachos, continuamos con superficies planas sumergidas, en este caso con superficies sumergidas inclinadas, con superficies sumergidas con carga piezométrica y superficies sumergidas curvas. Recordemos el procedimiento para calcular la fuerza sobre un área plana sumergida. El primer punto es identificar el punto en que el ángulo de inclinación del área de interés se intercepta el nivel de la superficie libre del fluido. Esto tal vez requiera que se extienda de la superficie inclinada o la línea de la superficie del fluido. Se denominará punto S. Luego se debe localizar el centroide del área a partir de la geometría de la misma. Debemos posteriormente determinar HC, que es la profundidad del centroide como la distancia vertical entre el nivel de la superficie libre y el centroide del área. Luego debemos calcular LC, como la distancia inclinada del nivel de la superficie libre al centroide del área. Esta es la distancia S al centroide. Observe que HC y LC están relacionados por la ecuación HC igual a LC por seno de teta. Calcule el área total A sobre la que se va a determinar la fuerza. Posteriormente calcule la fuerza resultante por medio de la ecuación Fr es igual al peso específico por la profundidad del centroide por el área en donde gamma es el peso específico del fluido. Esta ecuación establece que la fuerza resultante es el producto de la presión en el centroide del área por el área total. Posteriormente, como punto 7, se debe calcular IC, es el momento de inercia del área respecto a su eje centroidal. El punto 8 corresponde a calcular la ubicación del centro de presión con la ecuación LP, que es la longitud al centro de presión, es igual a la longitud al centroide más esta pequeña distancia que corresponde a IC sobre LC por el área. Observe que el centro de presión está siempre abajo del centroide de un área inclinada respecto al horizontal. En algunos casos resulta de interés calcular solo la diferencia entre LP y LC por medio de la ecuación LP menos LC, que estaríamos hablando de esto. Estaríamos hablando de esta zona, de esta distancia acá. LP menos LC es igual al momento de inercia por LC por el área. Se debe dibujar la fuerza resultante de Fr que actúa en el centro de presión en forma perpendicular al área. Aquí se dan ustedes cuenta que esto es perpendicular al área. En el dibujo se muestra la dimensión LP de forma similar a la hecha en la figura. Dibuje las líneas para las dimensiones LC y LP a partir de la línea de referencia dibujada a través del punto S perpendicular al ángulo de inclinación del área. Recordemos acá que este es el punto S. Si se desea calcular, bueno, vamos a mirar acá un ejercicio. Este ejercicio corresponde a una compuerta que se encuentra bajo una superficie inclinada, y en un líquido un aceite lubricante con gravedad específica 0,91, un teta de 90 grados, un teta de 60 grados, que corresponde a este punto acá, y
como mostrábamos acá, una compuerta que tiene 4 pies de ancho y 2 de alto. La profundidad hasta el centro HC es de 5 pies y nos piden calcular la magnitud de la fuerza resultante Fr sobre la compuerta y ubicar el centro de presión. Inicialmente ubicamos entonces el punto S. El punto S es la intersección de la línea que hace la proyección de la compuerta sobre la superficie. Acá, este es el punto S. Posteriormente, el área de interés es el centroide, es el área de la compuerta y el punto de aplicación es en el centroide de la misma. Tenemos que es 4 pies de ancho por 2 de alto. ¿Cuál es HC? HC corresponde a 5 pies, tal como lo habíamos visto acá. Y también tenemos que tener presente que este ángulo que tenemos acá está acá también. Es este mismo ángulo, ¿correcto? Ese ángulo θ, sabemos que el seno corresponde al cateto opuesto sobre la hipotenusa, sabiendo que el cateto opuesto es HC y la hipotenusa es LC. Despejando tenemos que HC es igual a LC por seno de θ. Tenemos entonces, despejando LC, tenemos entonces que 5 pies sobre seno de θ, lo cual equivale a 5.77 pies. Bueno, el área entonces para el centro, la compuerta ya habíamos dicho que es B por H, son 4 pies por 2 pies igual a 8 pies. La fuerza resultante entonces habíamos dicho corresponde a Fr, peso específico del aceite, por la profundidad vertical HC por el área. Teniendo en cuenta que el peso específico del aceite es igual a la gravedad específica del aceite por 64.4 libras pie cuadrado. Esto corresponde a 0.91 por 64.4, corresponde a 56.8 libras por pie cuadrado. Entonces, reemplazando este valor en esta ecuación, tenemos que 56.8 libras por pie cúbico, multiplicado por 5 pies, que es HC, y 8 pies cuadrados, que es el área, tenemos una fuerza resultante equivalente a 2.270 libras fuerza. Ahora vamos a buscar cuál es el tamaño, cuál es el momento de inercia C en el centroide. Habíamos dicho que para esta figura geométrica del rectángulo, el momento de inercia corresponde a B, la base por altura al cubo sobre 12, que para este caso son 4 pies por 2 pies al cubo sobre 12. Esto equivale a 2.67 pies a la 4. Ahora bien, LC, IC es 2.67 pies a la 4, LC es 5.77 pies y el área 8 pies cuadrados. Reemplazando nuestra ecuación, tenemos que la longitud al centro de presión es la longitud al centroide más este momento de inercia. Que reemplazando tenemos 5.77 por IC, que lo tenemos acá, perdón, sobre LC nuevamente, que es 5.77 y el área que es 8 pies cuadrados. Esto nos da una longitud del centro de presión de 5.828 pies. Esto quiere decir que la longitud desde la superficie del punto S hasta el centro de presión corresponde a 0.058, perdón, corresponde a 5.828 pies.
que la fuerza resultante, la longitud del centro de presión, la longitud al centro de presión es la longitud al centroide más este valor que es 0.58 pies. Hasta el momento hemos trabajado asumiendo que las superficies inclinadas se encuentran en contacto con un líquido que está a la presión atmosférica. En esta ocasión vamos a empezar a trabajar asumiendo que estamos utilizando que el líquido se encuentra en una superficie, en un recipiente que se encuentra presurizado. Como ustedes se pueden dar cuenta acá, aquí tenemos una presión, aquí tenemos una presión de 150 psi. ¿Esto qué quiere decir? Que adicional digamos, a las mismas propiedades del líquido que se encuentra dentro del recipiente, hay una presión adicional. ¿Qué quiere esto decir? Que tenemos que convertir esta presión adicional a una presión que sea equivalente a este líquido que tenemos dentro del recipiente, para poderla manejar como un líquido homogéneo y poder resolver el problema. En este caso es el aceite. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a mirar acá. Entonces tenemos este recipiente presurizado, como lo vimos en la diapositiva anterior, un aceite que tiene una gravedad específica 0.91. ¿Y qué hacemos acá? Vamos a convertir la presión que tenemos acá en una cabeza equivalente del mismo líquido, del mismo fluido que tenemos acá, que es aceite. ¿Sí? Y aquí lo modelamos como una abertura para simular que estamos a la presión atmosférica. La presión sobre el fluido está dada por una carga piezométrica adicional, y esa carga adicional está dada por la presión en A, o sea, presión adicional, es decir, es decir, la presión de 1.5 psi sobre el peso específico del fluido. Y esto vamos a tener lo que llamamos una H o altura equivalente. La altura equivalente es H. H es la profundidad, es la profundidad desde la superficie del fluido hasta la base del recipiente, mientras que HA corresponde a la cabeza adicional, es decir, desde la superficie hasta el punto donde vamos a tener esa superficie equivalente. Luego entonces tenemos que la profundidad equivalente es igual a H más HA. La profundidad equivalente al centroide va a ser de la misma manera HC más HA, donde HC es la profundidad hasta el centroide y HA el valor que habíamos hablado, o la dimensión que habíamos hablado. Para estos efectos tenemos entonces que la altura, la profundidad o la altura al centroide, equivalente al centroide, desde la parte superior cuando el fluido se encuentra a la presión atmosférica, es igual a HC más la presión en A sobre la presión en el fluido, sobre el peso específico del fluido.
tal como miramos acá, esto es acá. Tenemos entonces que, conocemos que HC para el mismo, tenemos entonces que HC corresponde a los 5 metros, a los 5 pies, perdón, por debajo del nivel del aceite. Debemos adicionar la carga piezométrica HA. Entonces tenemos que HA es la presión en A más el peso específico del aceite, el cual corresponde a 1.5 libras por pulgada cuadrada por 144 libras cuadradas por pie cuadrado. Para convertir a pies cúbicos sobre 56.8 libras. Esto nos da una profundidad adicional o una profundidad adicional de 3.8 pies. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el fondo hasta la superficie del fluido tenemos 5 pies, y aquí por encima vamos a tener 3.8 pies. Correcto, esto nos va a dar un total de 8.8 pies, tal como lo podemos mirar acá. Ahora bien, teniendo esta profundidad al centroide, vamos a reemplazar y tenemos la fuerza corresponde al peso específico del aceite por la altura, la profundidad equivalente al centroide por H, que para efectos prácticos tenemos el peso específico 56.8 libras pie cúbico por 8.8 pies, que es HC equivalente, y 8 pies, que es HA. Y esto nos da una fuerza resultante de 4.000 libras. Esta fuerza resultante de 4.000 libras se aplica en el centro de presión en este sentido. Ahora bien, el centro de presión también cambia, dado que la longitud al centro equivalente cambia, y cambia a la longitud al centroide equivalente. Entonces, de esa misma manera tenemos que LC equivalente, o la longitud al centroide equivalente, es igual a la profundidad HCE, que es la profundidad al centroide, la profundidad al centroide equivalente sobre seno de teta, lo cual nos da 8.8 pies sobre seno de teta de 60 grados. Recuerden, 60 grados es 60 grados corresponde a la inclinación que tiene la compuerta acá, con respecto al horizontal. Y esto nos da 10.6 pies. Ahora bien, vamos a calcular la longitud al centro de presión equivalente, o la diferencia entre el centro de presión. Es decir, vamos a buscar si aquí tenemos la longitud al centroide equivalente, y aquí tenemos la profundidad al centro de presión equivalente, teniendo acá S', ¿cierto? Esta diferencia la vamos a calcular. Esta diferencia corresponde al momento de inercia por la longitud al centroide equivalente por el área. Esto nos da 0.7
0,33 pies. Es decir, que este valor se encuentra acá.